Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece. El susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo, el mundo. En el siglo I a.C., Plinio elogiaba las aceitunas de los olivares cercanos a Emérita Augusta porque producían unas aceitunas que, una vez secas, eran más dulces aún que las uvas pasas de Corintio. Alababa también las bellotas porque de ellas, una vez molidas, se obtenía un jugoso pan. Tito Livio realzaba el valor de los caballos de la Lusitania, que una leyenda recogida por Plinio aseguraba que eran nacidos de yeguas fecundadas por el viento. Eran los caballos que se empleaban en Emérita Augusta, veloces, fuertes y con carácter. Los testimonios de Estrabón, por otra parte, señalan la calidad de la lana de las ovejas. ¿Qué queda por aquí de la antigua cultura romana? Pues no solo datos históricos, referencias a leyendas y mitos, no solo visiones románticas, sino que pervive el mismo hálito que el poeta y premio Nobel Odiseas Elitis descubrió en los campos de Grecia. Estos mismos campos y este mismo río son los que vieron los romanos. Constituyen estas tierras las vegas altas del Guadiana. El río, como no podía ser menos, se convierte en el principal protagonista del paisaje y en argumento fundamental del modo de vida de agricultores y ganaderos, que han visto favorecido su modo de vivir gracias a las enormes extensiones de zonas regables que su agua protege. Grandes zonas de cultivos de maíz, olivos, frutales, vides y arroz, con magníficos encinares entre dehesas dedicadas a la cría de ganado lanar. Corre el Guadiana por Extremadura, como pintando de verde la tierra, para otorgar faena y riqueza, regalando paz y nostalgias en un paisaje de sol y milanos. Pasará por encima del hombre y del hambre, pasará y entre los muros y los alambres, pasará y entre la decisión y la duda, ay, pasará y a plena luz y a cura, pasará sobre las piedras y las arenas, pasará aunque valga no valga la pena, pasará llevándonos oyendo al arrastre, ay, pasará más allá del desastre. Sal, corazón, que se nos va la vida, sal que por nosotros Don Álvaro es un pueblo exiguo, pero bello, con un trazado rural de calles adoquinadas.
Junto a la blancura de las fachadas con escasas edificaciones altas y amplios patios, se aprecia la riqueza de algunas antiguas casas nobles. Todo en un entorno sureño propicio a la nostalgia. Su parroquial de Santa María Magdalena aparece mencionada por Moreno Vargas ya en el siglo XVII como de ejecución trascendental. La zarza se recuesta en la falda de la Sierra del Calvario. Conocida antaño como Zarza de Alange, en su amplia plaza de estructura alargada y amplias proporciones, se levanta el monumento al arriero, un grupo compuesto por un asno y el popular tierra blanquero, o vendedor de tierra blanca o cal para enjabelgar. Oliva de Mérida, marcada trágicamente por la emigración, es población de blancas y anchas calles en un terreno accidentado. Aunque su aire es también sureño, sus montes de bosques de encinas, alcornoques, jaras y matorral la hacen típicamente extremeña. La tradición le atribuye orígenes legendarios, que si fue un enclave fundado por un mítico rey de España llamado Brigo, o una cesaróbriga reedificada por el romano Octavio. Manchita, donde también se recuerdan apariciones marianas, es especialmente conocida entre los aficionados a la caza por la abundancia y variedad de especies que pueden encontrarse en su entorno. Cacerías de jabalí, y son notables también la del ciervo y el venado. Cristina es otra reducida aldea campesina situada ya en las proximidades de Guareña, de la que dependió tradicionalmente. Guareña, famosa por sus buenos vinos y aceites, dibuja sus calles adaptándose al suelo con curvas, estrechuras y, de vez en cuando, amplias anchuras. De carácter fundamentalmente campesino, es uno de los centros más representativos de la región y testimonio particularmente expresivo de múltiples facetas de la personalidad secular más característica de Extremadura. Aparte de su secular abolengo, su excepcional iglesia parroquial y un sinfín de atractivos, resulta conocida por ser la cuna de tres poetas de especial resonancia: Luis Chamizo, Eugenio Frutos y Ángel Braulio Ducase. Frutos, que se relacionó con la generación del 27, apostó siempre por las tendencias de vanguardia. Ducase fue periodista y poco se sabe de sus orígenes y de su vida, salvo que murió asesinado en los primeros días de agosto del año 1936. Chamizo, inseparable del noble componente castúo, inmortalizó a su patria chica en poemas inolvidables como el tan conocido Semana Santa en Guareña, una insuperable expresión del alma del labrador que dedicó su vida a fecundar una tierra que casi todos consideraban inútil. Era sangre de otras épocas su sangre. Sus agallas parecían de otros tiempos. Era un hijo de estas tierras, de la raza de castúos, veteranos extremeños. Por mis ojos pasa el Guadiana. Por mi risa pasa la gente. Por
mi sueño pasa la vida y yo paso por el puente. Por mi sueño pasa la vida y yo paso por el puente. Y yo paso por el puente. Del alma, templo del día, luz que se acuesta por mi alegría, puente de piedra, ojo del río, luz que se pierde por el vacío. Villagonzalo, en lo más alto de una extensa llanura, cercada de sierras, mira el discurrir del Guadiana desde su margen izquierda. Los galapagueros guardan para ellos el misterio de la campana que despeja las tormentas y hace que los partos sean pletóricos. Valverde de Mérida, enclavado en el entrante de la gran curva que traza por aquí el Guadiana, vivió su repoblación al amparo del Fuero de Mérida, anexándose a algunos caseríos ya existentes en el entorno. Hoy sigue siendo un lugar rural y agrícola que hace llegar a la nostalgia más íntima, a los recuerdos imaginados y a la propia historia. Trujillanos es la puerta del Parque Natural de Cornalvo. La obra romana, considerada el más antiguo embalse del continente europeo que permanece en funcionamiento, sigue desde hace 2 milenios abasteciendo de agua a los pueblos de su entorno. La presa, que embalsa las aguas del río Albarregas, dio lugar a la formación de una extensa reserva de agua que fue adaptándose a las sinuosidades de un modesto valle, poco profundo, justo en el nacimiento del río. Al acomodarse, el embalse adoptó definitivamente una curiosa forma de cuerno invertido que dio origen al nombre de Cornalvo, resultado de unir las palabras cornus, referido a su forma de cuerno, y albus, en alusión a las blancas aguas del Albarregas, el arroyo de las Piedras Blancas. Bello, inmenso. La homogeneidad es el rasgo más característico de su paisaje. El parque natural es el último enclave montañoso antes de llegar al Valle del Guadiana. La especie más emblemática del parque es, sin lugar a dudas, la cigüeña negra, que en peligro de extinción nidifica en los alcornocales más cerrados y tranquilos. Mientras, el lince ibérico, que en tiempos campeó por estas sierras y dehesas aprovechando las grandes densidades de conejo, actualmente muy diezmadas por las enfermedades, no ha vuelto a ser observado desde comienzos de los años 80 del pasado siglo. En esta zona protegida, donde caprichosas formaciones han prosperado entre una vegetación poco exigente, lo inexplicable llena la memoria. La majestuosidad de lo inherente, el principio de la vida se refleja en estas aguas, en estos paisajes, en el aire y en el propio suelo. Mirandilla,
en el espacio natural de Cornalvo, fue fundada, según unas versiones, en el siglo XIII por gentes oriundas de Miranda de Ebro, aunque otros lo adjudican a portugueses venidos de Miranda de Douro. San Pedro de Mérida está en el camino real a Madrid, un pueblo mínimo, donde se cuenta que estuvo el último rey godo, don Rodrigo, tras la derrota en la batalla del Guadalete que marcó el comienzo de la invasión musulmana. Y se cuenta que desde aquí, ayudado por un monje, pasó a Portugal. Santa Amalia es una fundación de principios del siglo XIX durante el reinado de Fernando VII, a petición de un grupo de labradores de Don Benito, Medellín y Montánchez, que pensaron en utilizar estas tierras feraces ubicadas entre los arroyos Búrdalo y Cagánchez. El nombre del nuevo asentamiento se aplicó en honor de la tercera esposa del monarca, María Amalia de Sajonia. La población ha crecido y aunque la actividad agrícola sigue siendo importante, su estratégica situación, en un cruce de caminos, ha hecho del sector servicios uno de los más importantes de estas tierras. Valdetorres es población dedicada a la agricultura de regadío, en cuyas proximidades discurre el Canal del Zújar, entre bellos parajes y zonas de pesca, que va a desembocar en el pantano de Alange. De Mengabril, en la orilla izquierda del río Ortigas, recuerda Ortiz de Tobar, que antiguamente era conocida en el entorno como la Villa de los Ajos, por la abundante producción de ellos en sus huertas. Y tienen viejo arraigo los bordados de bolillo y otras artesanías en tela. Medellín, en la orilla izquierda del Guadiana, al pie de un cerro que emerge de la planicie para dominar el entorno, es uno de los pilares más importantes de Extremadura por su renombre y arraigo históricos. El resguardo de la colina y el cauce del río le han dado importancia estratégica para controlar los itinerarios de la zona, cuyo trazado se canaliza obligadamente por el paso esencial que constituye el puente sobre el Guadiana. Su historia primera se corresponde fundamentalmente con la romana Cecilia Metelina, fundada en el año 80 a.C. en honor de Quinto Cecilio Metelo, de quien tomó nombre. Conscientes ya los romanos, hace 2000 años, de la importancia de disponer de un buen paso sobre el río, erigieron aquí una de sus mejores realizaciones peninsulares, el puente sobre el Guadiana. Tenía 400 metros, con un total de 28 arcos de sólidos estribos, siendo toda su fábrica de sillares regulares. La obra quedó destruida durante la etapa medieval y la reconstrucción se concluyó en el año 1630. Hoy tiene 430 metros de longitud y 20 arcos de enormes proporciones. Castillo, un imponente bastión desde el que los musulmanes hostigaban a los cristianos.
La formidable fortificación fue destruida por Pedro I el Cruel y reedificada poco después por el titular del señorío, el infante don Sancho de Castilla, al que se debe la impresionante obra en piedra cuyos restos aún perduran. Al recorrer la población es fácil darse cuenta de todo lo que Medellín ha significado. Navarro del Castillo da la cifra de 280 personas que abandonaron Medellín para embarcarse en la empresa americana, al llamado descubridor, conquistador y colonizador. De entre los oriundos de Medellín, el más famoso fue sin duda Hernán Cortés, conquistador de México, pero en la historia están también los nombres del licenciado Alonso Bernaldez de Quirós, que fue gobernador de la provincia de Venezuela y uno de los promotores principales de la fundación de Caracas, y el licenciado don Alonso Martínez de Rivera, corregidor de Arequipa y posteriormente virrey del Perú. Hernán Cortés, procedente de una familia de hidalgos, conquistó tras 1001 aventuras el antiguo imperio azteca, el más grande de Mesoamérica, llevando después expediciones hacia el sur para anexionar los territorios de Yucatán, Honduras y Guatemala. Los detalles de la conquista de México, así como los argumentos que justificaban sus decisiones, fueron expuestos en 4 cartas de relación que envió al rey. Sin embargo, la corona española, ya en manos de Carlos I, practicaba una política de recorte de los poderes de los conquistadores en un intento de controlar más directamente las Indias. Y los funcionarios reales aparecieron en México, compartiendo la autoridad de Cortés, gobernador y capitán general de aquella Nueva España, hasta que en el año 1528 fue destituido y enviado a la península. Absuelto de todas las acusaciones e incluso nombrado marqués del Valle de Oaxaca, todavía organizó de vuelta a México algunas expediciones como las que incorporaron a la corona la Baja California. Regresó nuevamente a España para intentar obtener mercedes de la corona por los servicios prestados, pero sus reclamaciones nunca fueron atendidas. Se instaló en Castilleja de la Cuesta, un pueblo cercano a Sevilla, donde reunió una tertulia literaria y humanística, y murió cansado y enfermo. Cuentan los que le conocieron que el conquistador de México, impulsado por un gran fervor religioso, aparte de la ambición de honores y riquezas común a todos los conquistadores, fue un hombre culto y con preocupaciones morales, inusuales en su entorno, como la de plantearse si era legítimo esclavizar a los indios. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes, y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña: la belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos, la trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir.